Bien, vamos a ver entonces algunos métodos de integración, aparte del cálculo de primitivas inmediatas que hemos visto y de la aplicación de la regla de la cadena. El primero que vamos a ver se denomina integración por partes. Y bueno, aquí se trata de aplicar una formulita, ahora veréis, que viene de la derivada del producto. Mirad, al derivar el producto de dos funciones, u por v, si recordáis sería derivada de la primera por la segunda sin derivar, más primera sin derivar por derivada de la segunda. ¿De acuerdo? Si despejáis este término, la derivada de u por v, no, perdón, este otro, u por derivada de v, exacto, se nos quedará la derivada de u por v menos derivada de u por v. ¿Vale? Vale, aquí si integramos en toda esta expresión, nos quedaría la integral de u, la derivada de v la vamos a poner así, como diferencial de v. ¿Vale? Aquí al integrar la derivada, pues son funciones inversas, como hemos comentado, y se queda solamente u por v. Y aquí sería, expresamos esto como diferencial de v también, y nos quedaría la integral de v diferencial de u. ¿Vale? Esta es la parte importante con la que nos tenemos que quedar. Aquí. Esta sería la expresión, la fórmula para la integración por partes. Entonces, esta de aquí, la integral de u por diferencial de v, será la integral que tengamos que resolver. Con la correspondiente elección de u y de v, podremos convertir nuestra expresión en otra expresión. Y el objetivo es que esta otra integral que tendremos que resolver sea más sencilla que la inicial. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con algún ejemplo. Mirad, por ejemplo, integrar x por seno de x. Como hemos visto antes, si la integral que tuviera que hacer fuera x por seno de x al cuadrado, esta sería una de las que puedo resolver directamente. ¿Por qué? Pues porque si yo multiplico por 2 y divido entre 2, resulta que tendría el seno de una función por la derivada de esa otra función, ¿no? Tendría el seno de g de x por la derivada de ese g. Con lo cual aquí el resultado sería, ¿cómo integro el seno? Pues sería menos coseno, ¿no? ¿De qué? De g. En este caso de x al cuadrado. Y la tendría resuelta. ¿Vale? Pero si os fijáis aquí no hay ninguna forma de que esta x pueda ser la derivada del argumento del seno, ¿vale? Porque el argumento del seno pues es x y su derivada no puede ser x también. Aquí sí, porque tenía un polinomio de grado 2 y la derivada sí que podía ser x. Vale, entonces no puedo resolverlo de esta manera. Bien, entonces, como no puedo resolverlo de esta manera, voy a ver si se puede resolver por la integración por partes. Para ello, como os decía, lo que tengo que hacer es elegir quién hace el papel de u y quién hace el papel de diferencial de v. Luego transformaré aquella expresión en una expresión equivalente a esta y vamos a ver cuál es la integral que nos queda. Si es más sencilla de resolver que esta, pues si la podemos resolver a la primera, la resolvemos, y si no, pues quizá habría que hacer un paso más y entonces ya acabaríamos. Y si no, pues nos tendríamos que replantear la elección de u y diferencial de v. En este caso, por ejemplo, vamos a elegir u como la x y diferencial de v como el seno de x diferencial de x. Mirad, a ver, os lo pongo así. X va a hacer el papel de u y seno de x diferencial de x va a hacer el papel de diferencial de v. Hay que tener cuidado de quien elijamos como diferencial de v, digamos, se tiene que llevar el diferencial de x, simplemente. Vale, pues la función u la tengo que derivar. Si u es igual a x, pues diferencial de u al derivar es diferencial de x también. Y el diferencial de v la tengo que integrar. Es decir, necesito conocer, al final necesito la u, diferencial de u, la v y diferencial de v. ¿Vale? Como yo he elegido aquí quién es u y diferencial de v, pues tengo que conseguir diferencial de u y v. Este primer paso será derivando, este segundo paso será integrando. ¿Cómo integro la función seno de x?
si diferencial de v es seno de x, la v, que es su integral, será menos coseno de x. Y una vez que tengo esto calculado, voy a aplicar esta expresión. Me quedaría u por v. U por v sería x por menos coseno de x. Menos. La integral de v diferencial de u. La integral de v diferencial de u. ¿Vale? Menos coseno de x por diferencial de x. Y ahora lo que os comentaba, resulta que la integral que tenía se ha convertido en esta expresión. Tiene una primera parte que no tengo que integrar y lo que sí que tendría que integrar es esta segunda parte. Pero resulta que esta segunda parte es una integral inmediata. ¿De acuerdo? Con lo cual me quedaría menos x coseno de x y esto sería más la integral del coseno, que es el seno. Y luego el correspondiente más c. ¿Vale? Esto es lo que hay que hacer para resolver una integral por el método de integración por partes. Otro método de integración sería el del cambio de variable. Comentaros que el del cambio de variable es un método que puede ser muy sencillo o puede complicarse mucho. En este vídeo introductorio de cálculo de nuestras primeras primitivas no tiene sentido complicarlo esto demasiado, pero sí que, bueno, pues poneros en conocimiento que podéis ver en diferentes textos que los métodos de integración con cambio de variable pueden complicarse bastante, sobre todo complicarse a la hora de saber cómo elegir ese cambio de variable. ¿Vale? Vamos a ver los diferentes casos y os comento. El primer cambio de variable, el más sencillo, estaría relacionado con lo que os he comentado antes, que vendría derivado de la regla de la cadena al derivar. ¿De acuerdo? Mirad, aquí tenéis una función elevada a 3 por la derivada de esa función. Más o menos, ¿no? Porque habría que ajustar con los signos, pero más o menos sería esto. ¿Vale? Al final, esto sería una función elevada a 3 por la derivada de esa función. Es lo que os decía de intentar buscar si tenéis varios factores, si uno de ellos puede que sea la derivada de alguna parte de la otra. ¿Vale? Bueno, pues aquí es verdad que faltaría ajustar el menos delante, ¿no? Pondría aquí un menos seno para que fuera la derivada del coseno. Pues bueno, si ponéis un menos seno aquí, ponéis un menos delante también. Es decir, lo pondríais así, aquí con un menos y otro menos aquí para no alterar el valor. Este menos se me quedaría, esto sería la derivada, ¿vale? Con lo cual tendríais una función elevada a 3. ¿Cómo se integra una función elevada a 3? Pues la función elevada a 4 partido 4, con ese menos delante y con el más c. Como esa función, en este caso particular, era el coseno, pues sería menos coseno de x elevado a 4 partido 4 más la constante. ¿Vale? Esto es lo que os he comentado antes, aplicando simplemente la regla de la cadena, pero se puede ver también como una integración pues, con cambio de variable. ¿Vale? Voy a quitaros esto y voy a hacerlo con... Bueno, digamos que es otra forma de escribirlo, pero que la idea sería exactamente la misma, lógicamente. ¿Vale? Mirad, si tenéis que hacer esta integral, la que teníamos, lo que voy a hacer es llamar a este coseno de x, le voy a llamar u. Entonces, si derivo u, la derivada de u sería menos seno de x diferencial de x. ¿Vale? Recordad que todos los que tienen la d de diferencial tienen que llevar el diferencial de x. Vale, pues si yo llamo u al coseno y diferencial de u es menos seno de x, al poner estas nuevas variables, las u's, aquí, resulta que tengo u elevado a 3 y seno de x diferencial de x, fijaos, es lo mismo que diferencial de u, excepto el signo. Es decir, menos 1 por diferencial de u. Con lo cual dejo el menos 1 fuera y tengo que integrar u elevado a 3, diferencial de u. ¿Vale? Recordad que el diferencial os dice cuál es la variable a integrar. Vale, pues esta es una integral inmediata, sería u elevado a 4 partido 4, el menos ha quedado fuera, y bueno, pues antes de acabar habrá que deshacer el cambio. Si la u era el coseno de x, no puedo dar el resultado en función de u, sino de x, con lo cual hay que deshacerlo. En vez de u pongo coseno y me quedaría coseno de x
esto está mal. Sería elevado a 4, ¿vale? Coseno de x elevado a 4 partido 4 con el signo menos delante y más la constante. ¿De acuerdo? Fijaos que es hacer lo mismo, pero con una notación, por decirlo así, diferente. Veréis que hay otros cambios que no son tan evidentes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, aquí era fácil darnos cuenta que el seno era la derivada del coseno, pero en esta función de aquí no es tan sencillo. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el cambio? Mirad, si en vez de x al cubo ponéis u, tendríais que diferencial de u, es decir, derivar aquí, sería 3x al cuadrado diferencial de x. Y ahora vamos a quitar aquí las x y poner u's. 3x cuadrado diferencial de x, es decir, fijaos, x cuadrado diferencial de x, me faltaría un 3 aquí, ¿vale? Por eso lo pongo el 3 arriba y también lo pongo aquí dividiendo. Entonces, todo el numerador es lo mismo que diferencial de u. Y abajo, fijaos, como x al cubo era u, pues x a la sexta será u cuadrado. ¿Vale? El tercio este que he quedado se me queda aquí. Esto vuelve a ser una integral inmediata, el arco tangente. ¿Vale? Multiplicada por un tercio más la constante. Y luego hay que deshacer el cambio. La u aparece aquí, pues nada, simplemente ponemos x al cubo. De forma que la integral de esta expresión sería un tercio del arco tangente de x al cubo más la c correspondiente. ¿Vale? ¿Dónde está la dificultad que os comentaba para resolver las integrales con este método? Pues aquí. Está en encontrar cuál es ese cambio de variable. ¿Vale? En este ejemplo de antes, pues quizá era más sencillo. En este ejemplo, pues quizá era un poco menos sencillo. ¿Vale? Una vez que tengáis esto, pues bueno, el otro es, bueno, pues seguir escribiendo, hacer, siempre los pasos son los mismos. Una vez que tenéis el cambio, deriváis, intentáis escribir esto que teníais solo con la nueva variable. Habitualmente esta integral tiene que ser sencilla, porque si no este cambio de variable que habéis hecho, pues no procede, habría que buscar otro. Y luego cuando ya tenéis la integral, o sea, el resultado de integrar con la nueva variable, deshacéis el cambio otra vez y vuelve a aparecer la x. ¿Vale? Esto es bastante mecánico, pero ya os digo, esta parte de la elección de ese cambio de variable, pues no siempre es sencilla.